Hola a todos, qué gusto tenerlos en esta nueva sesión. Como su profesor, me emociona muchísimo guiarlos hoy por uno de los viajes, pues literalmente más fundamentales de la ciencia. Hoy vamos a desentrañar el mismísimo bloque de construcción del universo, el átomo. Vamos a repasar su evolución teórica, desde esas ideas antiguas hasta la locura que es la mecánica cuántica moderna. Así que preparen sus apuntes y acomódense bien, porque este recorrido de verdad cambia la perspectiva de todo lo que nos rodea. Nuestro plan de estudios para hoy es bastante claro. Primero, una breve introducción a la materia. Luego pasamos a Dalton y su famosa esfera. Saltamos a Thomson y el pudín. Revisamos a Rutherford, Bohr y las órbitas, para después adentrarnos en el modelo mecano-cuántico. Y cerraremos con la configuración electrónica final. ¡Vamos a darle! Empezamos con la sección 1, Introducción a la materia. Aquí es donde nace toda esta gran idea. A ver, vámonos al principio de todo. Siglos antes de tener laboratorios elegantes o microscopios superpotentes, por allá en el siglo V a.C., filósofos griegos como Leucipo y Demócrito ya se rascaban la cabeza pensando de qué estaba hecha la materia. Fueron los mismísimos pioneros en teorizar sobre partículas indivisibles. Imagínense que tienen una manzana en la mano, la cortan por la mitad, luego en cuartos, luego en octavos. ¿Podríamos seguir así para siempre? Bueno, ellos dedujeron que no, que eventualmente llegaremos a una pieza tan, pero tan pequeña que sería imposible de cortar. A esa unidad básica de la materia la llamaron átomo, que literalmente significa indivisible. Y claro, aunque hoy en día sabemos que el átomo tiene componentes aún más pequeños, las partículas subatómicas, hay que admitir que esta brillante deducción sentó las bases de absolutamente todo. Y prestando atención a esta línea temporal, es increíble ver el método científico en pura acción durante los siglos XIX y XX. Ya sabemos que la ciencia no es estática, ¿verdad? Cada época, a base de puro ensayo y error, aportó un descubrimiento clave que refinó y corrigió el modelo anterior a un ritmo impresionante. Pasamos a la sección 2. Dalton y la esfera. Básicamente el renacimiento científico del átomo. Resulta que, después de los griegos, la idea del átomo se quedó como en pausa por muchísimo tiempo. Pero justo al amanecer del siglo XIX, llega John Dalton, un científico inglés al que le encantaba la meteorología, rescata el concepto y nos propone el primer modelo atómico con bases científicas comprobables. Dalton postuló que el átomo era como una pequeña esfera sólida de madera, totalmente indestructible. Su teoría decía que todos los átomos de, digamos, hidrógeno eran igualitos entre sí, pero totalmente distintos a los de oxígeno. Y claro, que se combinaban en proporciones muy simples para crear las moléculas de toda la materia. Hoy en clase ya sabemos que se equivocó con eso de que eran indivisibles. La radiactividad nos probaría lo contrario. Pero ojo, esta estructura inicial fue ese chispazo indispensable para arrancar con la química moderna. Sección 3, Thomson y el pudín. Aquí es donde descubrimos el mundo subatómico. Ya para finales del siglo XIX, esa idea de un átomo sólido e indivisible estaba a nada de hacerse añicos. En 1897 hubo un experimento fascinante que cambió las reglas del juego. Joseph John Thomson usó un tubo de rayos catódicos, le aplicó electricidad y un campo magnético. ¿Y qué creen que pasó? Notó que un haz brillante se alejaba del polo negativo. Con esto, demostró sin lugar a dudas que existían unas partículas diminutas, pero con carga negativa, presentes dentro de todos los átomos. Había descubierto el electrón. Claro, para darle sentido a semejante descubrimiento y al mismo tiempo explicar cómo el átomo seguía siendo eléctricamente neutro, Thomson nos trajo un nuevo modelo en 1904. Imagínense un pudín de pasas o un pastel con chispas. Él visualizó el átomo como esta gran esfera de masa con carga positiva continua, donde esos pequeños electrones negativos estaban ahí incrustados uniformemente, tal cual como las pasas en el postre. Fue un momento histórico, el primer modelo que reconoció oficialmente que existían partículas subatómicas. Llegamos a la sección 4, Rutherford, Bohr y las órbitas. El átomo resulta ser mucho espacio vacío y muy estructurado. Presten atención aquí, porque el modelo de Thomson estaba a punto de llevarse un buen golpe de realidad. En 1911, Ernest Rutherford decidió bombardear una lámina de oro finísima con partículas alfa radioactivas. La lógica dictaba que estas partículas iban a atravesar el átomo de Thomson como si nada. Pero sorpresa, algunas partículas rebotaban de forma súper violenta. El mismo Rutherford decía que era tan descabellado como disparar una bala de cañón contra un pañuelo de papel y que el proyectil rebotara hacia ti. De locos, ¿no? Con esto dedujeron que el átomo es en su gran mayoría espacio vacío, pero tiene un centro minúsculo, súper denso y con carga positiva, que era exactamente lo que repelía a las partículas alfa. Y así, con estos hallazgos increíbles, nace el famoso modelo planetario. Adiós al pudín macizo. Rutherford propuso que casi toda la masa de un átomo se concentra en ese diminuto núcleo central, formado por partículas positivas llamadas protones. Y los electrones, que son pequeñísimos, simplemente orbitan a su alrededor, en ese inmenso espacio vacío. Piensen en el sistema solar. El núcleo es el Sol, y los electrones son los planetas girando alrededor. Pero a ver, como estudiantes de química seguro ya notaron el gran fallo lógico aquí. Si los electrones orbitan libremente como planetas, perderían energía poco a poco y terminarían colapsando directo contra el núcleo. Por eso, en 1913, Niels Bohr entró al rescate e introdujo el concepto de órbitas circulares cuantizadas. Es decir, el electrón solo puede girar en niveles de energía que son fijos y estables.
Ahora el detalle es que este modelo funcionaba de maravilla, pero solo para el hidrógeno. Así que en 1916, Arnold Sommerfeld tuvo que aplicarle algunos postulados relativistas de Einstein. Añadió que las órbitas también podían ser elípticas y descubrió que existían subniveles de energía, porque claro, los electrones viajan a velocidades cercanas a la luz. Pasemos a la sección 5, el modelo mecanocuántico. Aquí es donde entramos de lleno al complejo reino de las probabilidades. Ya para la década de los 20, nos olvidamos por completo de esas trayectorias tan ordenaditas como trenes en sus vías, y saltamos al fascinante mundo de la física cuántica. Louis de Broglie nos demostró que el electrón tiene un comportamiento dual. Sí, es una partícula, pero también se comporta como una onda, y al ser una onda moviéndose tan rápido, resulta imposible saber su posición y su velocidad exactas al mismo tiempo. Súper interesante, ¿verdad? Para lidiar con esto, en 1926, Erwin Schrödinger se sacó de la manga un modelo matemático basado en probabilidades. Reemplazamos definitivamente el concepto de órbitas por el de orbitales atómicos, que no son más que nubes tridimensionales alrededor del núcleo, donde hay una altísima probabilidad de encontrar a un electrón en un momento dado. Y finalmente, sección 6, configuración electrónica final, las reglas matemáticas del átomo. Bueno, es hora de hacer una transición de toda esta historia teórica a la química práctica, la de todos los días. Si los electrones viven en estas nubes de probabilidad, es absolutamente crucial saber cómo mapearlos. Y para eso tenemos que seguir ciertas reglas matemáticas. Los orbitales tienen formas y capacidades limitadas. Un subnivel S solo te acepta un máximo de 2 electrones. Un subnivel P te aguanta hasta 6. El D puede acomodar 10 y el enorme F admite hasta 14 electrones. Conocer de memoria estos límites es esencial para poder predecir el comportamiento químico de cualquier átomo en el universo. Y para organizar estas nubes de probabilidad y saber exactamente dónde meter esos electrones, tenemos un mapa de ruta infalible, el diagrama de Möller. Aquí la cosa es que los niveles de energía no se llenan simplemente de izquierda a derecha. Los electrones siempre buscan el estado de menor energía posible. Así que, siguiendo las flechas en diagonal, desde arriba hacia abajo, 1s, luego 2s, luego 2p y 3s, nos aseguramos de que los electrones se distribuyan perfectamente, respetando el crecimiento estricto de los niveles de energía. Para ir cerrando esta aplicación práctica, veamos cómo se acomodan los electrones cuando ya están dentro de un mismo subnivel. Aquí entra la regla de máxima multiplicidad de Hund. Esta regla nos dicta que cuando hay orbitales de igual energía disponibles, digamos en este subnivel P, los electrones se van a acomodar de uno en uno de forma individual y con espines paralelos, antes de empezar a formar parejitas. En pocas palabras, a los electrones les encanta tener su propio asiento antes de tener que compartirlo con alguien más. Y bueno, al ver lo lejos que hemos llegado en este análisis, imagínense, pasamos de hablar de manzanas cortadas en la antigua Grecia a modelar nubes de probabilidad matemática en poco más de 100 años de física moderna. Queda clarísimo que la ciencia no tiene un punto final, es una búsqueda continua. Así que los dejo con este pensamiento provocativo para que reflexionen. Si hemos logrado descubrir todo esto hasta ahora, ¿qué nuevos y alucinantes misterios del reino cuántico creen que estarán explicando los profesores del futuro? Muchas gracias por su atención en esta sesión, repasen sus notas y que nunca termine esa fascinación por lo diminuto. Hasta la próxima.